Claudia Camila Vargas nos va a hablar del tema que más le preocupa hoy a un oyente en Caracol. Sí, Su señor salud, Julio, de sus seres queridos. del sistema de salud en Colombia, para hablar de los recursos y de las críticas también que ha afrontado el sistema de salud. Nos acompaña Félix León Martínez. Él es el director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, de la ADRES. Director, bienvenido a Caracol Radio. Gracias, Claudia. Buenos días. Director, últimamente se han afrontado varias críticas porque diversos sectores dicen más bien que no hay suficientes recursos para las EPS y más que todo por lo que se paga de la unidad de pago por capitación, que es lo que pagan por cada uno de los colombianos en el sistema de salud. ¿Qué responder a esto y cuál es el valor real que se va a girar en este 2026? Bueno, Claudia, yo tengo que decir en primer lugar que durante todos los años de este gobierno la UPC ha venido creciendo en términos nominales y también en términos reales. Yo recibí esta entidad en el año octubre del 2022 con 71 billones y en este momento tenemos un presupuesto de 110 billones, lo que significa un incremento cercano al 60%. De modo que ha habido un crecimiento muy importante de los recursos de la salud y todos los años, como siempre, seguirá creciendo la UPC, colocando más recursos al país, dentro de unos límites de posibilidades que tiene el país de financiar el sistema de salud, que los recursos son los recursos que aporta el gobierno nacional y los recursos que aportas tú y los demás trabajadores. La suma de esos recursos es lo que permite financiar una unidad de capitación que para este año oficialmente está en 1.680.000 pesos, pero la UPC real que reciben las EPS, teniendo en cuenta factores de edad que se pagan adicionales, factores de zona, envejecimiento, etcétera, etcétera, está ya en los 2,5 millones de pesos. Y para algunas EPS, como la nueva, por ejemplo, ya llega a 3 millones de pesos por afiliado. Doctor Martínez, entiendo que en el gobierno hay una molestia y una inquietud con algunas IPS que desde el año pasado están interponiendo recursos judiciales para que se cumplan los acuerdos de pago que repetidamente incumple la nueva EPS. Cuando uno habla con los directores de hospitales, lo que ellos le dicen a uno es, si no llega el dinero a las IPS y no se cumplen los acuerdos de pago en una actividad que sigue siendo una actividad comercial, ¿cuál es la alternativa que nos queda? ¿No tienen un poco de razón? Digamos que las EPS tienen un acumulado de deudas con trabajadores que la Contraloría el año pasado señaló en 30 billones de pesos. Con esas deudas acumuladas, pues evidentemente quienes están asumiendo la crisis son las IPS, las EPS simplemente les deben, pero quienes asumen la crisis son los prestadores y los prestadores tienen un límite, su liquidez tiene un límite, su cartera no pagada los pone en situación financiera difícil y desde ese punto de vista es, digamos, razonable que algunos lleguen a la decisión de tomar la vía judicial. Sin embargo, el problema es que esta vía, en lugar de arreglar las cosas, las complica mucho más, porque en primer lugar esos procesos son muy lentos, muy complejos. En segundo lugar, se recogen por parte de los jueces muchos más recursos de los que realmente se deben. Se acumulan procesos en unos jueces de Florencia, por ejemplo, de muchas IPS que hacen que el problema se vuelva insoluble y los abogados, por supuesto, no tienen ningún interés en que eso se resuelva rápido porque ganan más dinero. Y todo eso pues acaba dejando en situación de iliquidez a las EPS y estas IPS acaban afectando a todas las demás IPS al tomar este tipo de decisión. De modo que hay una razón, sí, pero también
se genera un problema mayor y por esa vía no se van a solucionar los problemas del sistema, sino se van a complicar más. Sí, director, pero aquí también hay un debate que puso sobre la mesa el ministro de Salud, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, en el caso, por ejemplo, del Hospital San Rafael de Itagüí, porque dice el ministro que la situación de este hospital, en donde el gerente dice no tienen para pagarles los sueldos a los empleados, a los trabajadores del sector salud, obedecería a las deudas millonarias de la nueva EPS, pero para el ministro esto es un asunto de politiquería. ¿Quién tiene la razón? ¿No hay plata para pagar los salarios por mal manejo de la administración de la gerencia del hospital o porque definitivamente hay una deuda que tiene que resolverse rápidamente por parte de la nueva EPS? Mira, generalmente no conozco el caso específico de este hospital, pero generalmente es la suma de ambos factores, de los problemas de deuda que tienen las EPS y de los problemas administrativos también de algunas instituciones, que no son todas, o sea, no todas las EPS pierden dinero, ni todas las IPS, de hecho, las 150 IPS más grandes del país en 2024 tuvieron unas utilidades de 5 billones de pesos frente a 3 billones que habían tenido en el 2021. De modo que, pues, recursos en el sector hay muchos, pero el manejo es muy diferencial. Hay EPS en problemas muy serios, la nueva es una de ellas, con unos pasivos ocultos que tenía y que generaron un problema financiero bastante grande. Hay otras que están en muchas mejores condiciones. Con los hospitales y las clínicas pasa lo mismo, pero sí hay que reconocer que es cierto el problema estructural, que es viejo, que se acumulan deudas de las EPS y que la respuesta a esas deudas acumuladas de 30 billones de pesos, que equivalen a 2 reformas tributarias, no se puede dar sino por la vía del Congreso de la República. Pero el Congreso de la República, como ustedes saben, el Senado se negó a discutir siquiera la ley para resolver los problemas de fondo del sistema. Claro, pero eso ya es llorar sobre la leche derramada, director, porque esa reforma ya se hundió y no es una de las alternativas en este momento. Pero ¿quién tiene entonces la responsabilidad en el manejo de la nueva EPS? Es una EPS que está intervenida por el gobierno y el país sigue sin conocer los estados financieros y seguimos sin saber qué está pasando con esta que es la EPS más grande del país. A ver, cuando se intervino esa entidad en 2024, uno de los problemas que había era que la revisoría fiscal de la entidad no quería aprobar los estados financieros. Desde entonces viene el problema, todavía no estaba intervenida. Después se intervino y se encontró que la situación de los estados financieros había ocultado unas deudas muy importantes de la empresa y todavía entiendo que no hay revisor fiscal que se atreva a afirmar una situación tan complicada y tan oscura de estados financieros en que dejaron a esa empresa. Ahora, yo sí creo que un interventor que nombren u otro es una persona que se encuentra con una situación económica muy difícil de una entidad y no tiene la capacidad de financiarla, ni de invertirla, ni de resolverla. Más aún, el Estado le dice, mire, procure mantenerla funcionando para no aumentar la crisis, pero obviamente entiende que no va a poder pagar la deuda acumulada. Y de hecho, si le exigen los hospitales pagar la deuda acumulada, pues van a crear una situación de crisis mayor porque la EPS no tiene con qué pagar la deuda acumulada. Y la UPC está calculada para el funcionamiento de un año, no para el funcionamiento de un año y pagar las deudas acumuladas de años anteriores. Entonces, si pagan las deudas de años anteriores, como dice el Consejo de Estado, pues entonces no van a pagar los servicios actuales. Pero, director, si nos quedamos en un caso que nos sirve como ejemplo, el de Itagüí. Hay 2 hospitales, está el San Rafael y está el Hospital del Sur. ¿Existe alguna forma de comprender, a los ojos suyos, que finalmente usted es el que tiene la plata y el que la gira, que el interventor de la nueva EPS decida sí girarle ingentes recursos al Hospital del Sur de Itagüí y le gire solo 20 millones de pesos al Hospital de San Rafael, con el cual tiene una deuda de más de 8.000 millones? No conozco el caso particular y claro que ADRES no decide. Sí, pero legalmente eso es posible. ¿Es posible que le gire poquito a uno y mucho a otro? Legalmente las EPS en este país pueden hacer lo que les dé la gana. Eso es lo que dice la ley. Pueden gastar como quieren y pagar como quieren y favorecer a sus amigos y a otros no favorecerlos, y esa es la condición que ha llevado a la crisis a este sector, precisamente.
Sí, director, ya para finalizar nos escriben varios pacientes de la nueva EPS. Tenemos conocimiento de que usted ha estado en las mesas de diálogo con Colsubsidio. ¿Hay posibilidad de que este vuelva a ser el dispensador de medicamentos, por lo menos aquí en Bogotá? Mira, ese es otro problema típico de cuando, es decir, este sistema, a pesar de que tienen unas deudas importantes esas entidades, también maneja un flujo de recursos absolutamente billonarios. Entonces, si le giramos 8 billones mensuales a la red de servicios, desde la ADRES, claro que son las EPS las que dicen cuánto le giran a cada hospital y cuánto clínica, ADRES lo hace sobre esa definición. Hay un flujo de caja suficiente para poder arreglar las cosas, para poder manejar las cosas. En este caso hubo un desacuerdo entre el interventor de la nueva EPS y Colsubsidio por el pasivo. Pues sí, dada esa crisis que se generó por ese desacuerdo, cuando se hace un desacuerdo entre dos empresas tan gigantescas, obviamente lo que sufre es la comunidad y los usuarios de las EPS. Entonces, pues, dado ese desacuerdo, el señor ministro me pidió que hablara con Colsubsidio, que interviniera en ese desacuerdo. Efectivamente fuimos, hablamos con el doctor Arango y llegamos a un acuerdo de forma de pago para que reanude la prestación de servicios ahora el 10 de febrero. Pues muy interesante lo que acaba de plantear don Félix León, director de la ADRES. Don Félix, buen fin de semana y gracias por atendernos. No, con mucho gusto.